Bueno, voy a comentar hoy el libro de Mackenzie Wark que se titula La playa bajo la calle. Bueno, Mackenzie Wark es un teórico que ha escrito algunos libros conocidos como el libro Manifiesto Hacker o también su libro Gamer Theory publicado en el 2007 o los libros Celebrities, Culture and Cyberspace del año 99 y Telestesia o Molecular Red Theory for the Anthropocene en el año 2017. Este último está centrado en cuestiones del cambio climático. Es uno de los teóricos más demandados y presentes en la escena de los debates contemporáneos. Hace muy poco estuvo en el Círculo de las Artes en el contexto de la exposición El Gran Río sobre la revolución, la resistencia y la rebeldía. Este libro de Mackenzie Wark es un libro que adquirí en inglés hace ya un tiempo y la traducción acaba de aparecer. Se publicó originalmente en el año 2011. Se subtitula La vida cotidiana y los momentos gloriosos de la Internacional Situacionista. Bueno, cuando lo compré tenía ya una gran cantidad de libros sobre el situacionismo que están colocados justamente en esas baldas que tenemos ahí detrás. Esa sería toda la cantidad de libros que he ido acumulando sobre el situacionismo y ya en la Internacional Situacionista, Guy Debord y todo su contexto estaban en esa fase en la que se encuentran todavía, que es la fase de museificación acelerada, en todas las grandes exposiciones, por ejemplo en la exposición de José Lieberman sobre las insurgencias y las sublevaciones. Había una gran cantidad de material situacionista, pero también el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía lo presenta dentro del contexto de su colección y, como digo, el situacionismo se ha vuelto un lugar común y ha sido usado y hasta pervertido en un détournement de carácter conservador o altamente esteticista. Tengo que decirlo que cuando compré el libro en inglés le empecé a leer y en cierta medida me causó una profunda decepción y he tenido que esperar ahora a que se publicara la traducción para hincarle el diente, podría decir, con un poco más de pasión. Voy a hacer como siempre un recorrido por sus distintos capítulos para tratar de contar qué es lo principal que se propone en este libro, que comienza con un capítulo titulado Saliendo del siglo XXI, y la primera anécdota que cuenta es la de una obra de Paul McCarthy colocado en el exterior del centro Paul Klee en Suiza. Se trataba de un hinchable en forma de gran cagarruta que se soltó de sus anclajes y derribó las torres de electricidad cercanas y se elevó 200 metros de altura para luego precipitarse en los terrenos de un orfanato. Otras civilizaciones, dice Mackenzie Wark, tenían sus formas emblemáticas, el obelisco de Luxor, el David de Miguel Ángel, y nosotros tenemos esta cagada voladora o que nos sobrevuela de Paul McCarthy. Para Mackenzie Wark, esta anécdota o esta gran cagada que se nos viene encima o que sube y luego cae sobre nosotros, tiene que ver con el aburrimiento constitutivo de nuestra sociedad y sobre todo con un tiempo que parece tremendamente sombrío, en el que se ofrece, y aquí ya se le ve la clave post-situacionista, en el que se nos ofrece fundamentalmente el espectáculo de la desintegración y nos encontramos con la conocidísima alternativa entre capitalismo o barbarie. Bueno, es hora de empezar, piensa Mackenzie Wark, a maquinar cómo salir del siglo XXI desde la conciencia de que otro mundo es posible. El libro comienza hablándonos con las palabras de Guy Debord, de que es conocido que inicialmente los situacionistas querían como mínimo construir ciudades, el entorno adecuado para el desarrollo ilimitado de sus pasiones o de las pasiones nuevas, y esto les obligó a hacer muchas más cosas que lo que sería lo característico de una vanguardia política, de una vanguardia artística. Tenían la conciencia de que el arte había renunciado a transformar el mundo y también Mackenzie Wark tiene claro que hoy esa renuncia se ha desplegado de una forma absolutamente cínica y aunque se trata de dejar de ser moderno, en realidad todo se ha vuelto de modé, hasta está obsoleto el posmodernismo y ahora solamente se plantea la cuestión de ser contemporáneo en una perspectiva absolutamente
antiutópica. Él quiere volver a aquella consigna, aquel graffiti de mayo 68, de que debajo de los adoquines están las playas, una consigna que hoy está muy desgastada por las lecturas que se han hecho de mayo 68, 50 años después, y sobre todo porque las críticas que se le realizaron desde el punto de vista comunista o desde el punto de vista bohemio, que exigían algo diferente, también a su vez han claudicado. Mackenzie Work no está dispuesto a aceptar las interpretaciones de Luc Boltanski y Dave Chapiello, que consideran que la base del capitalismo neoliberal contemporáneo fuera la crítica artística, o que la crítica artística se hubiera convertido meramente en retórica administrativa, porque para él también esas posiciones de Luc Boltanski y de Chapiello son en sí mismas neoconservadoras o son el germen del propio neoliberalismo. En el libro lo que sobre todo quiere hacer Mackenzie Ward, como veremos, es fijarse en el situacionismo y buscar impulso crítico o potencialidades subversivas y transformadoras en el situacionismo desplegado hace más de medio siglo, pero especialmente quiere hacer una relectura de esas actividades, de esas tácticas, de esos momentos de insurgencia creativa o de la búsqueda de una concepción integral de la ciudad a partir de la deriva y del détournement, sin seguir los lugares comunes, es decir, las pautas de interpretación habituales. Para ello va a tomar una decisión realmente singular, que yo creo que saca bastante partido de ello, que es no centrarse en Guy Debord, algo que parecería lo más fácil o un paso obligado, es decir, convertir a Guy Debord en el centro de esta relectura de la Internacional Situacionista, pero viene a considerar que sobre Guy Debord se han dicho tantas cosas y algunas absurdas y otras bien elaboradas, como el libro de Jaffé, que Mackenzie Ward considera un libro importante, yo también lo creo así, y por tanto lo va a dejar de lado para buscar las periferias del propio situacionismo y fijarse en algunas figuras menos tratadas o menos comentadas, aunque como veremos también algunas de las que él toma como referencia se han convertido ya prácticamente en canónicas. El siguiente capítulo se titula Etnografía callejera y en él lo que hace es sobre todo revisar el contexto existencialista o qué era o cómo estaba París después de la Segunda Guerra Mundial, en aquel momento en el que el existencialismo hacía furor, y sobre todo cómo era la situación en Saint-Germain-des-Prés y cómo en Saint-Germain-des-Prés, en aquellos bares, en aquellos tugurios, en aquellos sótanos, se malvivía y se mezclaba los restos de la vanguardia previa a las guerras mundiales, es decir, los restos del dadaísmo y del surrealismo con el existencialismo, pero también con vividores y con desclasados, con gente que estaba intentando buscarse la vida. Y este capítulo es un capítulo en el que toma como eje en cierta medida a Boris Vian y sobre todo subraya cómo la otra cara de la bohemia es la delincuencia. Otro de los personajes protagonistas de este primer capítulo es Vali Myers, una bailarina de Melbourne que bailaba en los sótanos al son de los tambores africanos, que bueno, tiene una vida realmente muy singular, como suele decirse, una vida de novela, y que a lo largo tuvo que llevar pues una vida absolutamente bohemia y como diría reggaetón, a puerta batiente, y que también llegó a convertirse más adelante en tatuadora, incluso le hizo un tatuaje a Patti Smith. Nos habla este primer capítulo de esas mezclas del desclasamiento y de los marginados y de los creadores y de los artistas con los turistas, y también el tipo de individualismo y de desgarro que se producía en ese contexto. También en este primer capítulo hace su aparición el poeta y cineasta rumano Isidore Isou, este pícaro y este auténtico buscavidas, el faro magnético y el articulador del letrismo, el autor de la película Tratado de la Baba y de la Eternidad, y sobre todo la proclamada y la tarea de Isou, que era completar la reducción de la palabra a la letra, es decir, completar parte de las intenciones y de los presupuestos de los tratados y de los textos sobre el dadaísmo de su compatriota Tristan Tzara, para dejar la poesía como una práctica, un elemento absolutamente al desnudo.
Eh, bueno, nos habla también en este capítulo de Guy Debord como alguien que se convirtió desde el principio en una suerte de etnógrafo de lo callejero y cómo Debord desde joven andaba a la búsqueda no de los intelectuales orgánicos de la clase trabajadora, sino de lo que podría llamarse los intelectuales alcohólicos, esos intelectuales de taberna que por ejemplo ha reivindicado en España Pedro G. Romero, que ha sido uno de los grandes estudiosos y sigue siendo uno de los grandes estudiosos de el situacionismo y también de sus derivas y de los procesos que lo vinculan, por ejemplo, a su particular lectura o a su particular lectura de el flamenco. Lo que le interesaba eran los desclasados y no meramente la celebración de la bohemia, sino cómo se podía hacer una crítica no de lo antisocial, sino una crítica deliberadamente y decididamente antisocial. La primera enunciación, leo aquí en la página 43, de lo que vendría a ser propiamente una escritura situacionista, no viene sino de Iván Klečeklov en su celebrado Formulario para un nuevo urbanismo publicado en el año 1953. Sin duda, este Formulario para un nuevo urbanismo es un documento clave de la internacional letrista y sobre todo cómo ahí aparece esa búsqueda de una ciudad descubierta a través de la deriva y que levanta nuevas pasiones, una ciudad articulada a partir del juego y sobre todo cómo los situacionistas aparecían como constructores que no están buscando la construcción de las pirámides, sino que trataban de buscar un viaje a través del aburrimiento y la banalidad del presente. El siguiente capítulo se titula No más templos del sol y ahí comienza con una cita de Iván Klečeklov que se dice: estamos aburridos de la ciudad, ya no hay ningún templo del sol. Bueno, analiza también la diferencia entre el urbanismo integral de Klečeklov y lo que serían las posiciones sobre la arquitectura y la relación entre arquitectura y sacrificio fundacional en Georges Bataille y su obsesión por hacer un sacrificio, colocar una calavera en salmuera hasta que se reblandeciera al pie del obelisco de París. Y también lo que va analizando es el modo en el que el urbanismo integral situacionista se opone a la noción de ciudad radiante de Le Corbusier. Lo que pretendía Klečeklov era hacer no una ciudad racional, sino una ciudad festiva y por tanto van a convertir a Le Corbusier en su bestia negra, en su principal antagonismo, ya que para Le Corbusier la ciudad era principalmente algo que tenía que ser sometido a la geometría, porque como dice en su texto sobre la ciudad del futuro, aquello que no tiende hacia la geometría, que en cierta medida es lo germánico, lo matematizado, lo sometido al rigor, al cálculo, a la separación de funciones, se convierte en el camino de los burros, en el camino de los asnos. La arquitectura tiene que ser un poder omniabarcante. Si no se produce el seguimiento del urbanismo moderno, pensaba Le Corbusier, lo único que sucedería sería la revolución, la rebelión, y evidentemente Le Corbusier aparece como ese muro, como ese dique, como esa forma de construcción conservadora a la que se oponían los situacionistas. Ellos van a plantear una transformación de lo que James Clifford va a analizar ya a finales del siglo XX como etnografía surrealista, planteando una forma distinta de relacionarse con la ciudad, que es la cuestión de la deriva, ¿no? Deriva es una palabra curiosa que van a empezar a utilizar en la revista Potluck, órgano de difusión de los planteamientos de la Internacional Letrista, y su raíz deriva de la palabra latina, dice en la página 51, derivare, que significa derivare, drenar una corriente, desviar un flujo. Y sobre todo el campo semántico es acuático y evoca flujos, canales, remolinos, corrientes, pero también la idea de flotar, navegar o virar contra el viento. Bueno, toda esta cuestión de la deriva también le lleva a Mackenzie Ward a analizar las relaciones con Henri Lefebvre, con este filósofo que intentaba escapar de la ortodoxia del Partido Comunista y que va a realizar una lectura diferente de Marx y de la modernidad y que va a publicar en el año 1947 un texto fundamental que se titula Crítica de la vida cotidiana. La Internacional Letrista va a ser analizada
como una forma de práctica crítica y sobre todo esa necesidad de convertir la ciudad en un espacio que no esté regido, sometido a las reglas de lo funcional o del funcionalista. Del funcionalismo, lo que busca el internacional letrista es un concepto distinto del tiempo, defendiendo la ociosidad, el no trabajo, aquella idea del no trabajaré más, el graffiti atribuido al propio Guy Debord. El texto de Chekleklov de las notas sobre el urbanismo integral lo pone aquí en relación Mackenzie Work con los míticos libros de los años del año 70 de Gilles Deleuze y Félix Guattari, concretamente con su Antiedipo, aparecido en el año 1972, y con su continuación, aparecido en 1980, Mil platos, 1000 mesetas. Sobre todo porque aquí se encuentra una fascinante elaboración del pensamiento nómada y también la cuestión de los poderes productivos de lo libidinal, los poderes productivos del deseo, con aquella famosa frase de Deleuze y Guattari que dice que un esquizofrénico que sale a dar un paseo es mejor modelo que un neurótico tumbado en el diván del psicoanalista. Bueno, la deriva es en cierta medida una técnica casi terapéutica, pero en ningún caso psicoanalítica, es una intervención contra la geografía y también es una táctica y una estrategia contra el psicoanálisis. Va a analizar la psicogeografía como una disciplina de la ciudad, como un espacio que es a la vez objetivo y subjetivo, como esa manera de atravesar la ciudad a partir de vórtices y de remolinos, como una práctica irreductible que no es subsumible ni irreductible a los intereses del Estado y del mercado, y como la internacional situacionista lo que hace es generar espacios de complicidad, de colaboración, de intersubjetividad, y la ciudad no será en adelante un lugar para el trabajo de campo, sino un campo de juego en el que descubrir los indicios de un espacio y un tiempo ajenos a la división del trabajo. Evidentemente aquí aparece ya la figura de Constant Nievenhuis y la idea de la Nueva Babilonia, a la que le va a dedicar capítulos posteriores. La ciudad del urbanismo integral se opone a la ciudad del juego de Las Vegas y plantea otro tipo de juego que sería el juego que sirve como prototipo de la ciudad situacionista. En lo que la internacional situacionista para Mackenzie Work planteaba como elemento central era una reformulación de los criterios de la planificación urbana y no meramente una crítica de esta, sino lo que intentaba era formular una acción negativa. El tercero de los capítulos se llama El torrente de la historia, y en este capítulo del torrente de la historia arranca con aquella cita de Lautréamont, de los cantos de Maldoror, en la que se dice que el plagio es necesario, va implícito en el progreso, se apropia de una frase de un autor y se busca una expresión para hacer que ésta no requiera ninguna corrección, sino solamente requiera un desarrollo. Esta idea de que el plagio es necesario le lleva aquí en este capítulo a analizar el papel del détournement, y el détournement, el desvío, la apropiación, la tergiversación, son sin duda otro de los elementos fundamentales del situacionismo, y va a analizar los textos de Paul Noguet y cómo Noguet retoma a Lautréamont y va a realizar una serie de poesías y de textos de carácter pornográfico. Y también, por supuesto, en este capítulo va a revisar la importancia que tiene el texto de Guy Debord y Gilles Wohlman, Guía del usuario del détournement, Mode d'emploi del détournement, en el que nos hablan de ese tipo de apropiación y de revisión de los textos y de transformación de su sentido que son tan importantes. Evidentemente también analiza el papel que tiene Maurice Lematrie en el libro. Es curioso como Mackenzie Work apenas entra en lo que sería el cine situacionista y por supuesto toda la filmografía de Guy Debord la deja de lado. Sin embargo, como digo, le concede mucha importancia a la idea de lo derivativo, al urbanismo unitario, al détournement, a la intertextualidad, retoma muchas consideraciones de Tom McDonough, que ha estudiado a fondo estos asuntos, cuando McDonough dice que llevar el conflicto de clases al terreno del lenguaje es insistir en el lugar central que el lenguaje ocupa en la construcción colectiva y sobre todo la
una suerte de apunte o de aviso, de advenimiento de una suerte de comunismo literario que aparecería a través del détournement situacionista. Eh, Hablando de todo este détournement, nos habla de cómo los fragmentos funcionan y se reensamblan, cómo el détournement crea antiafirmaciones y cuestiona la autoridad con este uso crítico y este uso táctico de el plagio, y también cómo los plagios de los situacionistas pues llevan a veces a revisar y a detournar o a pervertir textos de Lukács o textos de Marx, como es evidente en la escritura de Guy Debord, que es un conjunto de ensamblajes de materiales sometidos a su particular forma de interpretación del mundo. El capítulo cuarto se titula Estética extrema y está dedicado a Asger Jorn, y Asger Jorn es uno de los grandes protagonistas de este libro, por el que siente Mackenzie Ward una profunda admiración y el que le considera como uno de los grandes ejes del situacionismo, ¿no? Jorn, que aparece, ¿verdad?, como este artista que es tomado en cuenta principalmente no solo como articulador del grupo Cobra, que se desplegó en torno a 1948-1952, sino como un teórico, ¿no? Es decir, con esos textos que suponen una interpretación singular del proyecto situacionista y sobre todo desde que articula el movimiento por una Bauhaus imaginista y cómo se pone en marcha todo ese impulso que tiene que ver con el cuestionamiento del arte concreto y particularmente de el funcionalismo y de la preocupación por la forma de Max Bill y lo que será la generación de la famosa escuela de Ulm, que pretende ser una continuación del Bauhaus, y en buena medida Asger Jorn quiere cuestionar esta Bauhaus, que es una Bauhaus al servicio del mercado y del capital, en el que únicamente se tiene en cuenta lo funcional, y así Max Bill decía que todo el entorno que creamos desde la cuchara hasta la ciudad tiene que armonizarse con las condiciones sociales y con unas condiciones de carácter funcional. Max Bill para Asger Jorn excluyó las dimensiones experimentales de la estética y lo único que hizo fue guiarse por el principio de la buena forma, y es algo que Jorn pues no aceptaba, y por tanto hay una gran antipatía de él con respecto a su escuela de Ulm y también a sus planteamientos artísticos y sus planteamientos formales. De hecho, cuando escriba su texto pour la forme, por la forma, Jorn lo que está es marcando ese punto de antagonismo absoluto con Max Bill. El acto creativo para Jorn no puede ocuparse únicamente de lo bello y de lo funcional, que es lo que persiguen los racionalistas, sino que tiene que ver con los sueños, los anhelos y el deseo de búsqueda de otras sensaciones, dado que la fealdad no es menos rara que la belleza, y a veces el funcionalismo y la búsqueda formal de la belleza conduce decididamente hacia el aburrimiento. Bueno, toda esta parte dedicada a Jorn es una parte muy bien trazada sobre el papel que tiene el materialismo artístico, y incluye a veces frases o citas que son excelentes, como cuando en la página 97 leemos que mejor una verdad embrollada y caótica que una mentira de 4 lados, hermosa, simétrica y exquisitamente cincelada. El arte es, por tanto, una práctica social experimental que transforma la naturaleza en segunda naturaleza, pero sin reducir la naturaleza a su esencia o a un orden de carácter geométrico, matemático, formal. La estética es anterior a la ética, y la estética trata de los deseos y la ética sobre el deber. El mayor logro del arte, pensaba Asger Jorn, es residir en una orquestación de todos los sentidos y generar una nueva experimentación comunitaria. El arte, y esta es una cuestión característica del situacionismo, es un asunto lúdico y es fundamentalmente un juego social, y aquí vemos cómo el situacionismo y Asger Jorn están retomando las ideas del Homo Ludens de Johann Huizinga, y como Huizinga había opuesto el Homo Ludens al Homo economicus y al Homo faber, y estaba defendiendo esa emergencia de un nuevo hombre estético, de un Homo aestheticus, como el hombre que juega. Lo estético, leo en la página 101, comienza organizando los poderes de la materia, desarrollándose de un modo que responde a su complejidad. Una palabra para esto podía ser ornamentar, pero teniendo en cuenta que el ornamento no es un fenómeno exclusivamente humano. Vemos corrientes de aire que forman ornamentos por toda la Tierra.
Horn se siente atraído por esos estilos frívolos que el modernismo generalmente repudiaba, estilos como el gótico, el rococó, el Jugendstil, pero el momento moderno tiene sus usos, y aquí el pensamiento de Horn se acerca a Isidore Rousseau. La purga tremendamente constante de los elementos ornamentales vacíos de la forma es en realidad una victoria pírrica del clasicismo. Es una tabula rasa para lo que ha de venir, pero un arte es para un arte del futuro. Esta defensa del ornamento es evidentemente una crítica de aquella famosa fórmula de Adolf Loos: ornamento es delito, pero sobre todo es una defensa del ornamento como una suerte de pacto con el universo y una dinámica de carácter, como hemos dicho, característicamente lúdica. Bueno, todo este capítulo lo que nos habla es de la emergencia de esta estética extrema, de este comunismo que para Scherhor es más antiguo o es la más antigua de las religiones, el comunismo como una coherencia entre lo espiritual y lo temporal, pero también esa voluntad comunista de transformación estética de la naturaleza y esa reivindicación de una estética espontánea, creativa y de carácter revolucionario que tiene que ver con lo anarquista, lo sindicalista o lo comunista, que era algo sobre lo que meditó Askenhor en las antípodas de las filosofías dualistas, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre. La cartografía experimental de la deriva y la búsqueda de nuevas situaciones tiene que ver con la defensa y la emergencia de los deseos colectivos. El quinto de los capítulos se titula Una microsociedad provisional y es donde nos habla de cómo en Cosio di Arrosia, en esa pequeña localidad de la Liguria, va a realizarse la conferencia de Cosio y cómo va a surgir la Internacional Situacionista, formada originalmente solamente por 3 mujeres y 6 hombres, en julio de 1957, y cómo aparece todo ese juego situacionista, y especialmente en este capítulo de la microsociedad provisional, lo que analiza, y es uno de los capítulos que más me ha gustado, es el papel de Guy Debord como secretario de la Internacional Situacionista y las operaciones de Guy Debord para mantenerla cohesionada, pero también sus famosas operaciones de exclusión y sus famosas purgas y todo ese tipo de publicaciones y de sistema de articulación del pensamiento, del discurso y de la praxis a través de las publicaciones, y cómo el de Tournemont aparece como una práctica colectiva y también como un intento de transformar los modos de lo comunicativo, las formas de la comunicación. En este capítulo se analiza el papel de Rumney y cómo Rumney va a ser expulsado, y también el papel que tienen ciertas figuras aparentemente marginales en la articulación del movimiento del situacionismo, y cómo son excluidos principalmente por sus coqueteos con lo más estético artístico, por sus concesiones al mercado, y cómo el situacionismo va de la mano de Debord, el secretario implacable, adquiriendo el carácter de un corpus doctrinal que lo que intenta es superar el arte o evitar que el arte sea una práctica esteticista y separada, y cómo Debord trata de evitar que el situacionismo sea entendido como una vanguardia artística, cuando en realidad es un modo de salir de la propia inercia de las vanguardias artísticas. Subraya también cosas interesantes, que cuando se fundó, por ejemplo, la Internacional Situacionista, Guy Debord tenía 25 años, Constant tenía 37, Asger-Horn tenía 43 y Pinot Galizio tenía 55, es decir, casi el doble de la edad de Guy Debord. Pero a pesar de todo, Debord, que era un joven, va a tener mano dura y va a imponerse, como se aprecia por los textos, por los documentos, por la correspondencia, a todos aquellos que para él se están apartando de lo que sería la construcción de esta nueva psicogeografía y de esta deriva y de este comunismo situacionista, podríamos decir. Bueno, nos hablan también de la importancia que tuvo el Congreso de Alba, el Congreso de Artistas Libres del año 1956, las propuestas de la pintura industrial de Pinot Galizio, por el que evidentemente aquí no se tiene ninguna simpatía, y también cómo va a ir apareciendo el ala izquierda de la Internacional Situacionista, en la que estaría Constant Niephuis, y también cómo aparece la Declaración de Ámsterdam de 1958, en la que se vuelve sobre el tema del urbanismo unitario y la construcción de esa nueva Babilonia. El urbanismo unitario es mucho menos, se dice, un modelo constructivo positivo,
cuanto una táctica crítica y negativa que tiene que ver con todos los proyectos de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. También en este capítulo se analiza la importancia del regalo y la articulación del situacionismo en función de la termodinámica de los regalos. Evidentemente aquí Mackenzie Work tiene que volver sobre el ensayo sobre el don de Marcel Mauss y también el papel que tiene la parte maldita de Georges Bataille y la relevancia que para Marcel Mauss tiene Franz Boas y su análisis de los nativos americanos del noroeste del Pacífico y el concepto de potluck, que como hemos dicho el potluck da título a una de las publicaciones originales de la Internacional Letrista, del Boletín de la Internacional Letrista, y también va a ser utilizado dentro de la Internacional Situacionista. Y también esta cuestión del don y del regalo tiene que recurrir a Jacques Derrida y a su donar el tiempo y donar la muerte, y el regalo como el regalo de nada, el regalo que se consume a sí mismo. Son páginas, yo creo que de las más brillantes de este libro de Mackenzie Work, hablando del regalo como un regalo que no es retornable. El capítulo 6 se titula El juego permanente, y en él se analiza toda esa dimensión de juego de la que hemos hablado, en la que tiene un papel tan importante la relectura de Johann Huizinga, y también el papel de Bohr y Wollmann, y de esa idea de que el détournement a veces es meramente jugar a un flipper, a una máquina en un espacio de juegos recreativos, pero también cómo se va articulando en todo este tiempo estas lógicas del juego, de las que luego van a ser retomadas toda esta historia por Claire Marcus en su libro Rastros de Carmín, una historia secreta del siglo XX, que es uno de los libros también que hizo un enorme aprovechamiento del situacionismo para ponerlo en relación con una de las grandes transformaciones de la cultura contemporánea, que fue la emergencia del punk. El capítulo 7 se titula Filosofía de la lata, y ahí analiza posiciones de Abdelhafid Khatib, un camarada de Debord que analizaba psicográficamente el distrito de Les Halles de París, hablando de las deambulaciones que por allí se planteaban. Este capítulo tiene que ver con las lógicas del laberinto, pero también con el impacto que sobre estos jóvenes va a tener los posicionamientos en función del estallido de la guerra de Argelia y todos esos coletazos del colonialismo francés. Aquí en este capítulo lo que se habla también es de la crítica de la economía política, el panfleto de Hoare y el informe sobre la construcción de situaciones de Guy Debord, y también toda esa reflexión sobre el papel de la élite creativa que había realizado Asger Hoare frente a lo que sería la clase intelectual, o digamos las posiciones netamente filosóficas. Asger Hoare reemplaza la economía política por una economía estética, le concede, como hemos dicho, un papel fundamental a la estética y la transformación de la sociedad. El capítulo 8 se titula La cosa de cosas, y en él analiza el papel de Henri Lefebvre como un filósofo en el que van a tomar o va a ser un compañero de viaje durante un periodo relativamente corto de los situacionistas, y como este coetáneo de Jacques Lacan va a escribir una serie de textos fundamentales, pero no va a tener tanta proyección, pero sobre todo cómo va a analizar la cotidianidad y la modernidad y la importancia que va a tener la teoría de los momentos, esa idea de Lefebvre de que el momento está relacionado con la construcción, con la articulación de las situaciones. Se nos va a hablar de la crítica de la vida cotidiana, de la introducción a la modernidad, el magnífico libro del año 1962 de Henri Lefebvre, y también como la idea de lo cotidiano de este filósofo tiene algo que ver con la noción de lo óntico de Martin Heidegger. Mackenzie Work le concede, como es lógico, una importancia a Lefebvre, sobre todo por su capacidad para analizar las tácticas de lo cotidiano, las historias, las estrategias y la vida cotidiana como una mezcla de juego, de agon y de alea, es decir, de juegos de competición y de juegos de azar, la importancia que tiene esa aleatoriedad que ya había subrayado Johann Huizinga, pero aunque no aparece también en este libro, se podía haber revisado de la mano de Roger Caillois y de los distintos juegos que formula, analiza y tipifica Roger Caillois en su famoso libro.
También nos habla de la importancia del fetiche, la cuestión del fetichismo de la mercancía marxista, la importancia del festival, del derroche, del potluck, de la dilapidación, pero también cómo analizar la modernidad y la utopía o el fantasma de la revolución que atraviesa la modernidad en un momento en el que para Debord todo esto había sido frenado o había sido desecado por la importancia que cobra en la contemporaneidad las lógicas del espectáculo. Bueno, este capítulo dedicado a Henri Lefebvre nos va mostrando distintas fases de su pensamiento y también le da importancia a la pervivencia del romanticismo en el seno del situacionismo, que es un tema a debatir y que Mackenzie Ward lo da por sentado, pero que yo no lo tengo en ningún caso tan claro. Perdón, el capítulo 9 se titula Divididos venceremos, y en este capítulo se analiza el papel que tiene Jacqueline de Jong, el papel de las mujeres, también como Michelle Bernstein en el seno del situacionismo, y sobre todo de Jong, que estaba en Holanda trabajando como ayudante de William Sandsberg en el Stedelijk Museum, donde se planteó la cuestión del mundo como laberinto, aquel proyecto de exposición en el que iban a participar o tendrían que haber participado los situacionistas. También se analiza en este capítulo la importancia del grupo Spur, del grupo alemán que nació en Múnich en el año 1957, al que se unió Jacqueline de Jong en el año 1959, y también los vínculos que podía tener con la teoría crítica de la sociedad. Si existe un arte citacionista, dice Vincent Kaufmann, este actuará siempre de forma o como un modelo invisible, dado que toda representación es tradición, incluyendo cuando es producto de un situacionismo real. Analizará el papel de los situacionistas radicados en Bruselas, como Attila Cotagny o Raúl Vaningham, y también toda esa posición, digamos, antiartística o de movimiento antiarte del izquierdismo situacionista, también el papel que tienen los situacionistas londinenses o británicos, y particularmente en este capítulo analiza el papel que tiene Alexander Trotsky y el papel de Alexander Trotsky como bueno, un situacionista lisérgico o drogadicto, pero también con un papel crucial. Va a analizar también el papel del secreto o de la clandestinidad, del oculto, de lo filosamente criminal en el campo del situacionismo, y acciones, por ejemplo, como las acciones de Jens Jorgen Thorsen y toda esa los situacionistas vandálicos escandinavos cuando, por ejemplo, le quitaron la cabeza a la famosa escultura de la sirenita que está en una isla o en una roca en la bahía de Copenhague. Bueno, es también un capítulo sobre las lógicas del escándalo, sobre el papel de la provocación y el escándalo en el situacionismo y las topologías y las tácticas antigeométricas en el campo del situacionismo, y cómo el vandalismo se va convirtiendo, y especialmente esta noción del vandalismo comparado, que tiene que ver con el surrealismo, con el situacionismo, perdón, escandinavo, cómo va el vandalismo cobrando un papel central dentro del situacionismo. Eh, los situacionistas están creando, se dice en la página 209, una suerte de utopismo vivido, y es ahí donde se entra a considerar la publicación Situationist Times y el papel que tiene ahí de Jong en su revisión de la parábola de los tres anillos de Lessing. Los materiales situacionistas aparecen como algo ajeno, se dice en la página 211, a el triple espacio que sería el de la consagración utópica y erudita, el museo y la beca, y esta necrológica de la erudición académica del museo y de la beca es sin duda lo que tiene atrapado al situacionismo hoy como situacionismo de museo o como situacionismo hipertextualizado, sobreinterpretado. Para Mackenzie Ward lo importante sería rebuscar los puntos de fuerza y de transgresión que están, por ejemplo, en el proyecto Sigma, que puso en marcha Alexander Trotsky, o en la Nueva Babilonia de Constant. Así, el capítulo 10, Un atleta de la duración, es un análisis de la obra de Trotsky cuando crea el proyecto Sigma
para formular una insurrección invisible de 1 millón de mentes, y como esa revolución que va a ser absolutamente impopular tiene algo que ver con Raymond Williams o retoma cuestiones de crítica social de Raymond Williams, pero sobre todo también tiene que ver con la inspiración que en Trotsky tiene el Black Mountain College, la famosa escuela de verano de la Universidad de Carolina del Norte, en la que dieron clases Franz Klein, Robert Creeley, Merce Cunningham, John Cage, Robert Rauschenberg o Jasper Jones, y cómo concibe Sigma, Alexander Trotsky, como un proyecto de carácter internacional y experimental. Analiza las novelas pornográficas de Trotsky, Ellen y el deseo, del año 1954, y también el fundamental Libro de Caín, que desafortunadamente está descatalogado en nuestra lengua, publicado hace tiempo en la editorial Anagrama. Y lo que va mostrándonos es cómo Trotsky, con toda su brillantez, pues va cayendo en la turbulencia de la droga y en la destrucción de las personas que se le acercaban, a las que llevaba también a todas estas adicciones. Aparece también aquí en el libro el poeta, artista y músico Jeff Nuttall, que tiene un libro que a mí siempre me ha interesado mucho, que es su libro Bomb Culture, la cultura de la bomba, y sobre todo donde nos hace un retrato de esta generación y particularmente de su cercanía con Alexander Trotsky, que aparecía como una suerte de hipster guay que al final era tremendamente venenoso, o al que le llegan a llamar aquí algunos un completo gilipollas. La cultura de Nueva Babilonia se analiza en el capítulo 11 y bueno, es un capítulo que está muy bien articulado, en el que se nos habla de cómo la pasión ha desaparecido del mundo y hay que reapropiarse la totalidad de la vida a partir del Detournement, y cómo la New Babylon de Constant aparece en relación con Aldo Van Eyck y la resistencia a la arquitectura contemporánea, que no sería otra cosa que kilómetros y kilómetros de nada organizada. Esa nada organizada tendría que ser subvertida por una arquitectura en la que fuera para Aldo Van Eyck clave el umbral, pero también los elementos del juego. Recordemos los parques de juego, los parques infantiles construidos por Van Eyck, pero sobre todo como hay una necesidad de ofrecerle a la gente una arquitectura que le permita situarse y no sentirse completamente desubicada en esa nada organizada en la que hay una incapacidad para sentirse articulado en relación con un lugar. También en este capítulo analiza el papel que tiene, por ejemplo, la Bunker Archaeology de Paul Virilio, y también cómo se va oponiendo evidentemente Constant a la idea de Le Corbusier de la ciudad radiante, pero también la relación que tendría, por ejemplo, toda esta cuestión de la Nueva Babilonia con algo que está muy bien traído a colación, que sería las teorías cibernéticas de Norbert Wiener, y particularmente la cuestión de la nueva revolución industrial como revolución cibernética, computacional o tecnológica, y cómo la cibernética nos habla de un control relegado al subsuelo del mundo, de las cosas administradas, y cómo Constant, sin embargo, eleva su Nueva Babilonia sobre esas pilastras que se extienden a través de la totalidad del mundo, y cómo hay una oposición a la automatización y al trabajo productivo. Y esta cuestión, digamos, de Constant y de la Nueva Babilonia y de Norbert Wiener y la cibernética y la computación tienen que ver mucho con esas cuestiones que a mí como a otros nos interesan, que sería la siliconización del mundo, ¿no? Ese devenir siliconiano del mundo, que sería la tecnofilia y la obsesión por la conectividad de las redes, que a su vez está generando un nuevo paisaje, que es un paisaje de patologías y por supuesto de destrucción de cualquier forma de relacionalidad en el contexto de la ciudad. Bueno, todo este capítulo dedicado a la Nueva Babilonia es también una reflexión sobre qué papel pueden tener esos nueva babilonianos como nuevos nómadas frente a la automatización, y cómo se trazan las formas de relación de Deriva y de Tournement más allá de la espectacularidad, y cómo aparece este nuevo Homo Ludens, que es el que habita la nueva Babilonia, también qué papel tenían los movimientos antagonistas, por ejemplo, la emergencia de los probos o el carácter de negación absoluta que tenía la Nueva Babilonia en relación con un mundo, ese mundo hipertecnológico que estaba naciendo, y cómo en cierta medida
la Nueva Babilonia, que se oponía al Moloch, al nuevo Moloch de la computación, a su vez va a ser el fundamento del siliconianismo contemporáneo, porque no hay nada más juguetón, lúdico y pseudo-situacionista, pero al mismo tiempo parasituacionista, que las formas de la articulación de la sociedad contemporánea. En la página 245 hay una fórmula brillantísima que dice que el estado de las hormigas fascistas se ha vuelto global. Y sin duda esta especie de hormiguero contemporáneo es un hormiguero absolutamente fascistizante, ¿no? En la página 246, Mackenzie Work, que al final del libro pues va sacando partido de todo lo que he ido comentando para llevar el situacionismo más allá de sí mismo, nos habla de que tal vez el retrato de Mao que preside la plaza de Tiananmen tendría que retirarse para colocar como mascarón de proa de la economía china que rige los destinos del presente un retrato del gran estafador Charles Ponzi, del famoso creador de la pirámide de Ponzi, de esa estafa de carácter piramidal, ¿no? Y así se nos dice que hemos creado un sistema de crecimiento que depende de que construyamos más y más tiendas para vender más y más productos fabricados en más y más fábricas de China, alimentando con más y más carbón que causa más y más cambio climático, pero asegura a China más y más dólares para comprar más y más letras del Tesoro norteamericanas, de manera que América tenga más y más dinero para construir más y más tiendas y vender más y más productos que darán empleo a más y más chinos. Es decir, es esta especie de círculo nada virtuoso, sino en realidad vicioso, este aceleracionismo de una realidad, la contemporánea, que conduce evidentemente hacia el mayor de los pesimismos, hacia lo que tituló en uno de sus últimos libros Guy Debord, un planeta característicamente enfermo. Estamos sin duda en el régimen del espectáculo desintegrador, en un mundo en el que no hay posibilidades para la utopía y en el que sin embargo hay una cierta confianza, y así lo señala Mackenzie Work, en pasar de la estetización de la política, valga este retorno a Walter Benjamin, a lo que llaman aquí una estética politizada, pero que en realidad es una politización del arte. El capítulo 12 se titula La playa bajo la calle y aquí bueno, va a analizar a partir de este graffiti de mayo 68, la sublevación de Watts y las sublevaciones de los marginados, en este caso las sublevaciones de la población afroamericana en los Estados Unidos como un espectáculo que tiene algo de potluck, y el papel que tiene el insubordinado, el saqueador, ¿no? El que saquea el espacio de la mercancía, el espacio de los bienes de consumo, pero también el papel del incendiario, ¿no? Y aquí en esa relación entre saqueo e incendio va a retomar la figura de René Viennet, y como Viennet va a ser uno de los grandes deturneadores, de los grandes tergiversadores de el contexto situacionista, cambiando, bueno, con películas de Kung Fu, introduciendo discursos que tienen que ver con las teorías sociales y las teorías crítico-políticas marxistas, pero también el papel que tiene Viennet, quien se considera que es uno de los que redactó algunos de los más famosos grafitis de mayo del 68, y hasta se le atribuye el grafiti a René Viennet de el debajo de los adoquines, la playa. También analiza en este capítulo, evidentemente muy sucinto, cómo se articuló el mayo 68 y cómo surgió en el campus de Nanterre, y cómo estaba en una zona deprimida y en una zona de chabolas y de construcciones informales y de pobreza, marginación y desigualdad social, como en esa universidad periférica de París de Nanterre va a surgir el grupo de los enrayeurs, de los enfurecidos, y como ese grupo de los enfurecidos es el origen de las dinámicas que van a conducir a la toma del Odeón, a la toma de la universidad, a la Sorbonne y al avance hacia la huelga general, y también el papel que tienen algunos de los principales figurones de mayo 68 como Daniel Cohn-Bendit, y también como los situacionistas, los enrayés, se fueron replegando al Instituto Pedagógico Nacional de la Rue de Ulm, donde la figura tutorial o rectoral no era otro que Louis Althusser, y el papel que tenían allí los maoístas en cuestiones que evidentemente en este capítulo no desarrolla porque están absolutamente diseminadas y desplegadas en otras publicaciones. También analiza el papel de los estalinistas y la frustración que produjo el post-mayo del 68, pero digamos es evidente que tenía que recordar el papel que tiene el situacionismo en este contexto sin darle, digamos, esa suerte de protagonismo absoluto que algunos de sus
figurones quisieron atribuirse. El détournement vuelve a aparecer aquí como una suerte de pensamiento que se opone, o de práctica, perdón, que se opone a la filosofía, que a veces es puramente filosofía de la decepción, y frente a ello lo que nos va hablando es del détournement como algo que tiene que ver con tácticas combinadas. Así en la página 267 se dice que el détournement tiene que ver con el alcohol, en el caso de Guy con el opio en el caso de Trotsky, con la psicosis en el caso de Tchekhov, con la manía en el caso de Spur, con la sinestesia en De Jong, con la fatiga en el caso de la teoría de la deriva, con la obsesión, como sucedía en Constant y en su Nueva Babilonia, con el amor en el caso de Bernstein, con la revolución en mayo 68, con la soledad del último Debord. Muchos de los afluentes por los que fluyó el proyecto situacionista encontraron algunas de las coartadas que Lefebvre identificaba para eludir la cuestión de cómo reemplazar la estética y la ética en la praxis. El esteticismo, en George, De Jong y Spur; el tecnicismo, en Nueva Babilonia; el moralismo, la internacional situacionista sin artista; o el nihilismo de Alexander Trotsky. El eslogan de no trabajar nunca se fue sustituyendo por el eslogan de jugar nunca, porque el juego se está convirtiendo para Mackenzie Work en algo captado o cooptado por las formas del neoliberalismo contemporáneo. Lo que está buscando a través del libro, a través de sus reflexiones sobre el situacionismo en todo momento Mackenzie Work, es la posibilidad de una estética extrema que no sea una invención de formas ni de meros recipientes, sino que tenga la capacidad de transformar y de criticar la sociedad, algo que late incluso en el fracaso, pero también en la importancia que podría tener para nosotros el proyecto Sigma de Trotsky, y también en la grandeza utópica de la Nueva Babilonia de Constant, o también en los textos del Situationist Times y en las posiciones del Instituto de Vandalismo Comparado. Georg Askenhor sigue apareciendo al final del libro como alguien que podría servir para hacer una crítica de la vida cotidiana y generar un escape de la prisión del biopoder, pero también del biopoder como una ideología, como una teoría que se ha convertido en un molino satánico academizado del que parece imposible escapar, y como hay que generar una movilidad táctica combinada con una crítica implacable de las condiciones del presente. Escribir sobre el situacionismo es para Mackenzie Ward tratar de hacerlo de otra manera, haciendo un détournement del détournement, haciendo una tergiversación de la tergiversación, y sobre todo evitar el aburrimiento de la filosofía, de la política e incluso del arte, utilizando un martillo neumático para atravesar la vida cotidiana y encontrar no las ruinas de las ruinas, sino los materiales de construcción de las situaciones. Si consentimos, dice en la página 271, en habitar este mundo que nos ha sido dado como un lugar de descanso, ya estamos muertos. Puede que no queden salidas dignas para el siglo XXI, el siglo de la mierda hinchable voladora, pero quizá queden, al menos, algunos caminos que lleven a la aventura. La vida, dice la última frase del libro, sin ser indagada, no vale la pena ser vivida, pero la vida, sin vivir, no merece ni pensar en ella. Por tanto, os recomiendo la lectura de La playa bajo la calle para vivir y pensar de nuevo a partir de e incluso en contra o más allá del situacionismo, pero también para tratar de encontrar ese aliento vital y esa potencia crítica y táctica que alienta en muchos momentos y en muchas periferias del situacionismo. Como digo, un libro recomendable, un libro para pensar, incluso para discrepar.